Vamos a entrar a ver ahora lo que se conoce como el esquema perceptrón, que fue uno de los primeros enfoques que se tuvo en ese tema de redes neuronales, que si bien ya está un poco en desuso por las limitaciones que tiene, siempre es bueno entender un poco cómo funcionaba, ¿no? Este sistema en general o esta forma de trabajar las redes neuronales de estructura, lo que trata de hacer es, o para lo que sirve, es para realizar tareas de clasificación pero simulando el comportamiento de las neuronas que vimos en la introducción, que es de todo o nada. Básicamente la neurona se prende o se apaga, ¿no? Está activa o no está activa. Y para eso tiene ciertas equivalencias matemáticas. ¿Ok? Algunos conceptos que ya hemos visto de la parte neurobiológica y cómo se plasma eso en términos matemáticos. La señal de entrada, que es lo que, ¿no?, llega de las otras neuronas, todas las cosas que llegan de las otras neuronas, esos unos y ceros que puedan llegar de las neuronas previas, vienen acá representadas por valores x1, x2, xn, que son justamente las magnitudes que representan las señales recibidas. La sinapsis, que es justamente cómo la célula o la neurona receptora eh, recibe, valga la redundancia, de estas señales, que tanta importancia o relevancia le da a cada señal, viene dado por pesos, W1, 2 hasta WN, cada uno asociado a un valor X, ¿no?, que son pesos negativos o positivos para indicar si la acción va a ser excitatoria o inhibitoria, ¿no?, si va a hacer que la neurona se prenda o se apague, digamos. El potencial postsináptico, que básicamente es la señal afectada por esta relación de sinapsis, matemáticamente es la magnitud de la variable que está llegando afectada por el peso asociado, básicamente W1 por X1, W2 por X2 hasta WN por XN. El PSP conjunto, el potencial postsináptico conjunto, que acuérdense que una neurona no solamente recibe información de una neurona previa, sino de miles de neuronas previas. Entonces, esto básicamente es la sumatoria de todo lo que llega, ¿no? Sería la sumatoria de todos los PSPs previos. Sumatoria de 1 hasta n neuronas anteriores de WI por X sub I. Y eso vamos a llamarlo letra A, ¿no?, que es el efecto combinado de todos los PSP. Y el potencial de acción es básicamente qué es lo que hace la neurona, cómo reacciona la neurona ante esta señal A conjunta que ha llegado, básicamente. Si el A es mayor a un umbral teta, la neurona se prende o toma valor 1. Si el A es menor al valor teta umbral, la neurona se queda en valor 0. Obviamente esta señal 1 o 0 va a ser transmitida a la siguiente neurona y así sucesivamente. En esquema, podemos pensarlo de esta forma, ¿no? Las señales X1, X2, XN que van llegando a mi neurona amarilla, cada señal va a ser modulada, si quieren, por el proceso de sinapsis, que básicamente le asigna una importancia, en este caso un peso W, que puede ser positivo o negativo, y todo llega a la señal. Todas estas potenciales recibidos se consolidan en un potencial postsináptico conjunto o consolidado mediante una función de propagación que básicamente es la sumatoria de todo lo que llega, ¿no? Todo lo que llega lo junto y luego le voy a aplicar la llamada función de activación, que es saber qué es lo que va a pasar luego con esa neurona, si se va a prender o se va a apagar en este caso. Si el valor A, que es esta sumatoria de la función de propagación, supera un umbral, la neurona se va a prender, si no se va a mantener en cero y esto pasa a la siguiente neurona y a la siguiente y a la siguiente. Viendo un ejemplo, imagínense que tienen una red perceptrón de dos entradas, o sea, X1 y X2, y que los pesos asociados, el W, van a ser, ¿no?, 2 y menos 1, y el umbral es de 0.25. Y queremos ver cómo reacciona nuestra red. Entonces, tenemos dos entradas, X1 y X2, y esto es las diferentes combinaciones de valores, ¿no? 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1. Porque son neuronas que ya vienen de un trabajo previo. Probablemente acá hay una neurona anterior y otra anterior y otra anterior. Estas son las señales que podemos recibir de estas neuronas. Estas señales llegan cada una asociada a un peso, ¿no?, el primer componente asociado al peso 2 y el segundo componente asociado al peso menos 1, y se combinan mediante una función de propagación en nuestra neurona de estudio, digamos. Y esta función de propagación, este A, resulta estos valores, ¿no?, 0, 2, menos 1 y 1, que ustedes lo pueden obtener simplemente multiplicando este vector por los valores que correspondan. Este valor A, que es el PSP conjunto, vamos a ver si supera o no el umbral de 0.25. Este no lo supera, este sí lo supera, este no lo supera, este sí lo supera. En caso que lo supere, la neurona va a mandar una señal 1 a la siguiente etapa, si no, no va a mandar ninguna señal. Y que es justamente lo que tenemos nosotros. La neurona amarilla
recibe diferentes señales condicionadas por el proceso de sinapsis, básicamente matemática, ¿no? Matemáticamente afectadas por estos pesos que pueden ser positivos o negativos, que le da mayor o menor importancia a cada señal en temas de excitación o inhibición. Se obtiene como que el valor de la función de propagación, que es la consolidada, y finalmente se sabe si la neurona termina siendo activada o no para la siguiente etapa. Ahora vemos algunos casos particulares, digamos, dado este perceptrón de ejemplo. Acá tenemos nuestros datos, los valores de las señales x1, x2, los diferentes valores, ¿no? ¿Cómo quedaría el A, esta función de propagación, ¿no? El potencial postsináptico conjunto, y cómo quedaría finalmente la señal emitida por la neurona en unos y ceros, ¿no? Con los pesos que nos dieron y el umbral que nos dieron. Ahora, ¿qué pasa si es que, por ejemplo, hay ruido en la señal? ¿A qué me refiero con esto? De que en lugar de llegar ceros y unos a nuestra neurona, hay algún ruido externo que afecta a estos datos y llegan, en lugar de ceros, llegan 0.2 y en lugar de unos llegan 0.8. Vamos a ver si mi neurona sigue arrojando el mismo valor. El A va a cambiar un poco porque los valores han cambiado, los pesos se mantienen, pero los valores cambian. Pero al final a mí no me importa el valor de la tal cual como número exacto, sino simplemente si supera o no supera el umbral de 0.25. Y en este caso, los y finales, los ceros y unos finales, son iguales a los que teníamos originalmente. ¿Qué ocurre si en lugar de ruido en la señal tenemos, por ejemplo, falla en el hardware? ¿A qué me refiero con esto? Hay un problema fisiológico en este cerebro, y la sinapsis entre las neuronas no funciona tan bien. ¿Qué quiere decir? La importancia relativa que se le da a estas señales o cómo se captan estas señales no funciona tan bien. Los pesos han cambiado. En lugar de ser 2 y menos 1, ahora son un cambio ligero, ¿no? 1.8 en lugar de 2 y menos 0.8 en lugar de menos 1. Nuestra x1 y x2 vamos a mantenerlos iguales a como eran originalmente y vamos a calcular el a y el y. Y en este caso vemos, en este ejemplo sencillo obviamente, vemos que los y siguen siendo iguales a lo que teníamos originalmente. Y esto es lo que uno quiere en el mundo ideal. Idealmente lo que buscamos es que nuestra red sea robusta, el perceptrón sea robusto, ante cualquier posibilidad de ruido en la señal o fallas en el hardware, en este caso los pesos sinápticos. ¿Okay? Este es el mundo que quisiéramos siempre. Y funciona en una medida decente en los perceptron porque justamente no importa la magnitud del A, solamente importa que supere el umbral 1. No me importa si esto es 2, 1.4 o 1.8, lo que me importa es que sea mayor a 0.25. ¿Ok? Ahora vemos un ejemplo un poquito más general. Tenemos esta gráfica donde tenemos diferentes combinaciones de entradas y salidas del caso anterior, pero con una simulación de ruido en la señal. ¿Okay? Nuestros X, que teóricamente eran ceros y unos, ahora en realidad toman diferentes valores porque asumimos que hay un ruido en la señal. Y tenemos clases, una clase naranja y una clase gris dada la combinación de datos. ¿Okay? Vendrían a ser los unos y ceros, digamos, ¿no? Finales del Y, dadas diferentes combinaciones de datos de x1 y x2. Primero, ¿qué observamos de los resultados? De repente alguien puede decir la diagonal inferior de esto que estoy dibujando corresponde a los puntos naranjas, la superior corresponde a los puntos grises, y básicamente cuando el x1 es grande y el x2 es pequeño, esta zona de acá, claramente la clase asociada es naranja. Cuando el x2 es grande y el x1 es pequeño, esta zona de acá, claramente la clase asociada es gris, y lo demás es medio que una zona intermedia. Si quisiéramos separar ambas clases, la gris de la naranja, ¿cómo podríamos hacerlo? Bueno, trazando una recta. Puede ser esta, puede ser esta, puede ser esta. Cualquiera de estas rectas funciona porque separa claramente una clase gris de una clase naranja. Ahora el tema es cómo es la forma adecuada de obtener la recta de la ecuación de esta recta, ¿no? Cómo saber justamente esta línea azul, qué lo define, cómo saber cuál es la pendiente de esta línea azul, cómo saber, o hiperplano en general, ¿no? Cuál es la ecuación del hiperplano que describe justamente esta separación entre las clases. Para poder llevar a cabo esta idea un poco matemática hay que recordar, y ¿no? Pensando un poquito en cómo habíamos definido la función de activación, la condición crítica, básicamente cuando pasamos de una clase a otra, de gris a naranja, de naranja a gris, de 0 a 1 o de 1 a 0, se da justamente cuando el valor A se iguala a teta. Pero acuérdense, ¿no? Lo que decíamos era el A, que es el postsináptico conjunto, es la sumatoria de W
y por xy. Cuando esto era mayor a teta era 1 y cuando era menor a teta se mandaba señal 0. Entonces el punto crítico es justamente cuando esta relación se iguala a teta. ¿Qué quiere decir? Que el punto crítico se da cuando wx1 más wx2, en nuestro ejemplo de dos señales, se iguala a teta. Despejando, tenemos que la ecuación de la recta es esta de acá. X2 es igual a menos w1 entre w2 por x1 más teta entre w2. Esto de acá es la ecuación del hiperplano que justamente tiene la separación entre las clases naranjas y las clases gris. Un perceptrón en general, ojo, en general te da buenos resultados cuando las clases son linealmente separables. Y en particular cuando hablamos de una neurona del tipo perceptrón, se utiliza en realidad para separar dos clases. Cuando tenemos la tarea de separar dos clases, la solución casi de cajón viene dada por una neurona tipo perceptrón en ese tipo de ejemplos. Esta recta que separa tan bonito estas dos clases es lo que se conoce como frontera de decisión en el esquema perceptrón. ¿Ok? Ahora vamos a complicarnos un poquito la vida. Imagínense que tenemos cuatro clases diferentes. Pelota verde, pelota blanca, cuadrado blanca. Podemos separar linealmente la data con una sola neurona, o sea, con una sola recta. Podemos separar estas cuatro combinaciones, estas cuatro clases, claramente no. Pensamos en cualquier recta y no podemos separar de un solo golpe las cuatro cosas. ¿Qué podemos hacer? En este caso podemos hacer dos veces el ejercicio. Un primer hiperplano que va a separar lo verde de lo blanco y de repente podemos pensar también un segundo hiperplano que separa las formas cuadrangulares de las formas circulares. Desde el punto de vista de perceptrón, ¿qué significa esto? Vamos a tener una neurona que vamos a llamar neurona 1, que separa lo verde de lo blanco. Cuando la salida de la neurona es 1, vamos a llamarlo verde. Cuando la salida de la neurona es 0, vamos a asignarle color blanco. Y otra neurona nos va a servir para identificar con la misma mecánica los cuadrados de los círculos. Cuando la salida es 1 es cuadrado, cuando la salida es 0 es un círculo. ¿Qué quiere decir esto? Nuestro esquema de perceptrón va a tener dos neuronas con salidas diferentes y van a haber cuatro combinaciones de estas salidas. 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1. Dependiendo de la combinación de esta salida vamos a identificar que estamos en la clase círculo blanco, círculo verde, rectángulo cuadrado blanco y cuadrado verde. En el esquema general, ¿cómo vamos a trabajar esto? Nuestro esquema de perceptrón va a ser el siguiente. Van a haber dos neuronas, N1 y N2, que van a recibir todos los datos que estamos analizando, que son estos dos ejes. Van a asignar pesos diferentes, o van a salir señales diferentes de estas neuronas, y básicamente la combinación de unos y ceros de estas neuronas nos van a dar cuatro valores posibles y cada uno de los valores está asociado a una clase. En este caso, el esquema perceptrón con dos neuronas nos permite justamente separar linealmente estas cuatro clases. Esa es la idea del perceptrón. Poder separar en un hiperplano dos clases y podemos combinar diferentes cantidades de neuronas para armar todas las separaciones que sean necesarias. Centrémonos en este primer caso de ejemplo y tenemos también un Excel para trabajar, para jugar sobre todo con este caso. Es una planta que produce piezas eléctricas y lo que se ha dado cuenta es que algunas de estas piezas presentan defectos, presentan fallas. ¿Ok? Lo que han podido recabar son información de 10 piezas donde pueden registrar el peso en gramos de la pieza y la resistencia de dicha pieza electrónica, y lo que quieren saber es si esa combinación específica de peso y resistencia puede servir para identificar si la pieza va a terminar fallando o no. Hay una base de datos que vamos a ver en Excel, en realidad son 10 datos, donde tenemos la marca si falló o no falló cada uno de estos puntos. Y la idea es ver si podemos armar un modelo tipo Perceptron para predecir justamente en cuál de estas zonas falla o no falla, cae una pieza dadas sus dimensiones, en este caso peso, y dada la resistencia que tiene. Antes de entrar al Excel vamos a explorar un poco cómo plantear el modelo de Perceptron en este caso. ¿Ok? ¿Qué tenemos que tomar en cuenta para diseñar un modelo de Perceptron? ¿Ok? Vamos a recordar. Primero, saber que tenemos un listado de observaciones o patrones, que es el nombre oficial, digamos, y además también tenemos una categoría o clase a la que pertenece cada una de estas observaciones. Lo que queremos hacer es encontrar la ecuación del hiperplano que permite justamente discriminar estas dos clases. ¿Ok? Saber con una ecuación correcta cuál es el hiperplano que divide una clase de la otra para saber identificar en qué grupo cae cada uno de los patrones.
Acuérdense la ecuación del hiperplano, ¿no? X2 es igual a menos W1 entre W2, etcétera, etcétera. No sabemos cuánto valen esos W, no sabemos cuánto vale este valor de teta. La idea es encontrarlos para hallar justamente esta ecuación. Obviamente es medio evidente, pero siempre es bueno recordar que esta ecuación del hiperplano no me la invento de la nada, sino que la infiero o la deduzco, mejor dicho, a partir de los datos de los patrones que tenemos. Por tema de nomenclatura, vamos a llamar las cosas así. El patrón es básicamente el dato que estoy utilizando para analizar. Vamos a decir el patrón P, el pésimo patrón, viene dado por diferentes componentes, ¿no? X1, X2 depende de las dimensiones de las datas que tengo, básicamente las variables de mis datos, ¿no? La salida deseada, o el target, o lo que yo conozco del patrón, que dado un patrón yo sé si finalmente corresponde a la clase A o la clase B, la clase alta, la clase baja, el nombre que quieran, que básicamente es una etiqueta de unos y ceros, ¿no? Este target va a valer 1 si es que el patrón pertenece a una clase y va a valer 0 si el patrón pertenece a otra clase. Acuérdense, una neurona del tipo perceptrón básicamente me sirve para diferenciar dos clases, te arroja un resultado binario. ¿Ok? Por un tema de facilidad matemática, y vamos a ver cuando hagamos los cálculos, vamos a reinterpretar un poco el esquema en perceptrón. Que teníamos originalmente, las señales se mantienen, en este caso x1 hasta xn, cada uno influenciado por un peso w, solamente que vamos a añadirle, en lugar de trabajar un teta acá de umbral, lo que vamos a hacer es correr todo. ¿Ok? Mi umbral va a ser 0, que es más fácil la comparación y más directa, pero para que esto tenga sentido y haber corrido este teta en la función de activación, en la función de propagación yo voy a añadirle un valor b, o sea, la sumatoria de w y xy más un valor b, que puede entenderse como una señal que toma valor 1 y se le asigna un peso b, ¿no? Para que la multiplicación b por 1 sea justamente este valor. Lo que hemos hecho es una traslación de la función de activación. Acuérdense que antes era teta y ahí hacía el corte. Acá lo hemos trasladado hacia la izquierda, de tal forma que el umbral ahora va a ser 0. Y esto lo que va a representar es que el y va a valer 1 cuando la función de propagación sea mayor a 0 y va a valer 0 cuando sea negativo, básicamente el prendido y apagado. Para eso se ha añadido este sesgo que vamos a llamar b, que como digo puede interpretarse como una señal de valor 1 y tiene un peso asociado a b. Y en este caso en particular, para que tenga sentido la fórmula, b va a ser igual a menos teta. Pero esta forma matemática se prefiere a la anterior y de este modo la ecuación del hiperplano tiene que cumplir esta condición. El W1 por X1 más W2 por X2 más WN por XN más el B tiene que ser igual a mi nuevo umbral, que ahora vale 0. ¿Se dan cuenta? Es exactamente lo mismo que el anterior, solamente que ahora B es igual a menos teta. Si despejamos o si lo pasamos por el otro lado, queda la misma expresión. Pero se prefiere este tema matemático porque siempre es más fácil trabajar o despejar cosas cuando el lado derecho es igual a 0. ¿Ok? Antes de entrar a la parte un poco matemática de cómo optimizar esto, quiero presentarles el Excel que vamos a trabajar. Este es el Excel que tiene los datos del caso 1. Básicamente tenemos los 10 valores, ¿no?, de peso, de resistencia y la indicación si falló o no falló la pieza. Este es el gráfico justamente de estos puntos, de estos valores de acá, en color amarillo y morado, azul en este caso, ¿no? Los azules, morados corresponden a los no falla y los amarillos a los que sí fallaron. Esta recta verde es justamente el hiperplano. Obviamente no es el hiperplano adecuado para separar, pero acá ustedes tienen los valores de W1 y W2 justamente para jugar y para ver si pueden separar o no la data, ¿no? Ustedes pueden probar, por ejemplo, esta acá, ¿no? Es una recta que al menos así rápidamente me sirve para separar. Puedo cambiar un poquito la forma de la recta. La idea es que jueguen ustedes con esto para ver si logran encontrar alguna forma adecuada de hacer las separaciones de los datos que estamos analizando.
No hay una solución única en estos casos porque estamos probando, simplemente son pocos casos obviamente. Cualquier recta básicamente que pase bien entre estos dos puntos me va a servir para hacer la separación. Pueden jugar ustedes con esto para que vean cómo cambia la forma de la recta y qué tan sensible es o no esta línea de acuerdo a los cambios que hagamos en los parámetros W1, W2 y en este caso en particular el B, que es el negativo del teta original. Vamos a ver ahora ya un poco de matemáticas de cómo deberíamos o cómo se suele encontrar los mejores pesos mediante un proceso iterativo de corrección de los W iniciales. Acuérdense que mi W inicial está por arriba, pues, ¿no? Vamos a regresar ahora a nuestro PPT para ver cómo hacer esos cálculos. ¿Cuál va a ser el procedimiento que vamos a seguir para encontrar justamente los valores adecuados de estos W y de este B? Básicamente el siguiente. Vamos a arrancar con unos valores aleatorios, ¿ok? Un valor escogido al azar de W y B y vamos a ir corrigiendo paso a paso estos valores. Vamos a escoger un primer patrón y vamos a calcular la salida Y asociada al patrón. Acuérdense, para calcular esa salida Y básicamente vamos a meter estas señales dentro de la neurona, vamos a aplicar o calcular el potencial postsináptico, Wx1 por x1 más Wx2 por x2 más beta, o más b, perdón, y vamos a comparar este valor a contra el umbral 0. Si a es mayor a 0 vale 1, si a es menor a 0 vale 0. Y esta va a ser la salida Y asociada. Vamos a hallar un error, básicamente la diferencia entre el target, que yo lo conozco porque obviamente este patrón es de la data de entrenamiento, el target que yo conozco menos el Y obtenido. Y vamos a calcular o actualizar los siguientes valores. Vamos a calcular un delta de W, que es con qué factor vamos a corregir W, que básicamente es el error, por el X que estoy tomando, y un delta de B, que es directamente el error. ¿Qué particularidad tiene el perceptrón? Y que es una de las ventajas y desventajas, y vamos a ver después por qué. Este error es un target que vale 0 o 1 menos una salida asociada al patrón con los pesos que estamos probando en ese momento, que también vale 0 o 1. Así que este error o vale 0, o vale 1, o vale menos 1. Es tipo todo o nada, ¿no? Entonces la corrección del W va a ser bien agresiva en muchos casos, porque va a ser o 0, que no se corrige nada, o va a ser todo el valor completo de X o el complemento de X. Va a aumentar o disminuir con un factor bien grande. El caso de B también, el delta de B va a moverse por estos valores. Para actualizar los valores vamos a usar esta expresión de acá. El nuevo W va a ser el anterior más el delta que hemos hallado por un eta. El nuevo B va a ser el valor anterior más el delta que hemos hallado por un eta. Este eta es lo que se conoce como tasa de aprendizaje, ¿ok? Que es un parámetro que usamos para ajustar y justamente que no sea tan agresivo este cambio en los valores de W y B. Para entender un poco el concepto de tasa de aprendizaje, vamos a ver este ejemplo, ¿ya? Imagínense que ustedes están en el bosque y quieren regresar a su casa, al lugar, a la cabaña donde están. No tienen el objetivo llegar a esta cabaña y para eso cuentan con un mapa. Ustedes no son expertos en moverse por este bosque, pero tienen cierta noción de en qué dirección, aunque sea norte, sur, este, oeste, está la cabaña y tienen un mapa con, ¿no?, la distancia de acá a la cabaña en general. Pero no tienen más información, no tienen exactamente qué camino seguir, entonces ustedes tienen diferentes opciones. Primera opción es, sabiendo en términos generales la dirección en la que tienen que seguir, es caminar pequeños tramos, pequeños pasitos, y poco a poco en cada uno de esos pequeños pasos ir revisando el mapa para ver si vale la pena corregir el rumbo o no. Caminan unos cuantos metros a un lado, se dan cuenta que están un poquito desviados, corrigen, 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 y a la larga probablemente lleguen a la casa. Es muy probable que vayan a ir a la casa, pero van a requerir muchos pasos intermedios, van a requerir muchas paradas y mucho tiempo revisando el mapa, porque en lugar de revisar el mapa, no sé, un par de veces, van a tener que revisarlo en cada uno de estos pasitos chiquitos. ¿Ok? Vamos a la segunda alternativa. La segunda opción es caminar tramos largos y corregir el rumbo, pero no en cada paso, sino corregirlo, no sé, cada media hora.
¿Qué nos puede pasar? Podemos comenzar un poco chuecos, pero corregimos el rumbo, corregimos el rumbo, corregimos el rumbo y llegamos. En ambos casos hemos llegado a la casa, pero en este escenario 2 hemos necesitado menos tiempo porque no hemos tenido que hacer, ¿cuánto se llega? 3, 6, 9, 12, 15, 16 paradas. No, hemos tenido que hacer solamente 3 o 4 paradas para sentarnos, sacar el mapa de la mochila y corregir lo que estábamos haciendo. Ese tiempo de revisión o de corrección es menor que hacerlo en cada uno de estos pasos. Ahora, esta opción 2 no siempre es la ideal, porque nada nos asegura de que lleguemos a este punto de esta forma, porque tal vez tengamos mala suerte y nos ocurra esto. Comenzamos por acá, corregimos lo mejor que podemos, corregimos, 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 corregimos y nunca llegamos a la casa. Nos hemos demorado, nos tomamos un salto muy grande entre una corrección y otra que a tiempo no llegamos a ajustar la dirección en la que estamos apuntando. ¿Ok? La tasa de aprendizaje vamos a entenderla como la velocidad con la que corregimos nuestros errores, siempre pensando en llegar al objetivo, en este caso la cabaña. Para el caso de Perceptron no es una regla oficial, ¿ya? Pero se recomienda que esta tasa no sea tan chiquita, pero tampoco tan grande, que esté entre 0.01 y 0.5. Para no tener que hacerlo a cada rato y gastar mucho tiempo y consumir muchos recursos en revisar y corregir, y tampoco para arriesgarnos a que nos ocurra esto, ¿no? Que oscilemos demasiado y que nunca lleguemos a la meta. Bueno, una vez que hemos hecho la corrección y el ajuste de los pesos, vamos a evaluar el siguiente patrón y nuevamente volvemos a hacer estos ajustes de acuerdo a lo que nos vayamos equivocando. La idea es repetir desde este segundo punto y hacer estos 2, 3 y 4 hasta que el error sea cero en todos los patrones de una época. ¿Qué es una época? En realidad, el nombre oficial de época se refiere a la barrida de toda la tabla completa de entrenamiento. En nuestro caso, vamos a aprender o intentar entrenar con 10 observaciones o 10 patrones. Bueno, todo el conjunto de los 10 patrones se llama época. Lo que suele hacerse en redes neuronales es entrenar los pesos, ajustar los pesos con una pasada de la data, con 2 pasadas de la data, 3 pasadas de la data, 4 pasadas integrales de la data y así las que sean necesarias. Cada una de esas pasadas o barridas se llama época. Y acá, ¿por qué pedimos que el error sea cero? Porque el perceptrón se utiliza o se busca utilizar cuando hay separabilidad lineal, o sea, cuando técnicamente sí podría ser una recta, un hiperplano que me separe con cero errores la clase 1 de la clase 0, la clase A de la B. En general, si no queremos ser tan optimistas y decir que vamos a tener cero errores, lo que suele recomendarse es que prefijemos una cantidad máxima de iteraciones y monitoremos el error. O sea, digamos, ¿no? Voy a intentar hacer la recta, voy a actualizar los pesos 10.000 veces y me quede con el momento en que el error sea mínimo y esa es la ecuación que voy a utilizar, ¿no? En nuestro caso, para el ejemplo, ¿no? Tenemos estos datos, volvemos al caso número 1. Los pesos y el desempeño. Ya en lugar de falló o no falló, lo voy a poner en unos y ceros, porque al final es lo que quiero evaluar, ¿no? Si la salida corresponde a estos unos y ceros. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a comenzar con estos valores aleatorios, ¿ok? W1 0.45, W2 menos 20, B menos 2.1 y una tasa de aprendizaje de 0.05. Vamos a presentar el primer patrón de la época número 1, o sea, vamos a comenzar con los datos de la primera fila. ¿Qué tenemos? Calculamos el potencial postsináptico, que básicamente es el primer peso 0.45 por el primer valor más el segundo peso menos 20 por el segundo valor más el valor B. Eso nos arroja un valor de potencial postsináptico de menos 0.75. Calculamos la salida que corresponde. Acuérdense que esto lo comparamos con el umbral. Si esto es mayor a 0, corresponde salida 1 y como es menor a 0, corresponde salida 0. Y calculamos el error. El error es comparar el target real menos lo que me salió. En este caso 1 menos 0, 1. Esto acá es el resultado de la señal emitida por la neurona. Segundo, vamos a calcular el delta del W, en cuánto tendríamos que corregir nuestro peso. Básicamente va a ser el valor del X por el error. Y en el caso del W2 también el valor del X que corresponde a la segunda componente por el error. Y el delta de B va a ser el error directamente. Este es el factor de ajuste corrección. Y luego vamos a hacer la corrección propiamente dicha, que sería el nuevo beta 1 es el valor anterior, 0.45, más el eta, la tasa de aprendizaje, por el delta que hemos obtenido.
4.6 y menos 19.91 y menos 2.05. ¿Qué quiere decir? Que estos serían los nuevos valores de W. En lugar de 0.45, menos 20 y menos 2.1, estos serían los valores recomendados. Entonces ya no vamos a usar los patrones aleatorios, sino vamos a usar el último cálculo para el segundo patrón. W1 nos salió 4.6, lo multiplicamos por el primer valor, el W2 nos salió menos 19.91, lo multiplicamos por el segundo valor, y el B nos salió menos 2.5, y hacemos el mismo procedimiento. En este caso en particular, el Y salió igual que el target, así que todo vale 0 y no ajustamos nada, no corregimos nada. Presentamos el tercer patrón y vamos haciendo cada uno de estos pasos hasta llegar al décimo patrón. Cerramos el décimo patrón y contamos cuántos errores hemos tenido. Si ustedes hacen esto a mano y llegan al décimo patrón, se van a dar cuenta que en esta primera pasada, esta primera época de 10 patrones, han obtenido 7 errores. ¿Okay? De estos 10 patrones han acertado en 3 y en 7 se han equivocado. Ha salido 0 en lugar de 1 o 1 en lugar de 0. Entonces tenemos 7 errores en esta época. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Como no fue un resultado perfecto, tenemos que continuar con una nueva época. Ahora hacemos la época número 2 y comenzamos nuevamente con el primer patrón usando los últimos pesos que tengamos. Calculamos todo y así vamos a repetir por cada patrón, por cada época que vayamos trabajando. Puede tomar mucho tiempo y en nuestro caso, en nuestro ejemplo, después de 1362 épocas, o sea, 1300 veces revisar 10 patrones, hemos llegado a obtener 0 errores. ¿Con qué? Con estos pesos. Menos 1.05, 75.57 y menos 2.1 y obtenemos esta recta de acá. Y ustedes pueden ver eso de ahí jugando con el Excel. ¿No? Tenemos menos 1.05 y ustedes, estos son valores muy similares a los aleatorios con los que comenzamos y ustedes pueden jugar y ver, son valores cercanos obviamente por un tema de redondeo. Vamos a ver qué tal sale la recta. Menos 1.05 y 75. Vamos a ver. Vamos a mover nuestro Excel. Estos 1.70 y 1.05, más o menos cercano. 75. Los números no van a ser tan exactos porque por facilidad he colocado un incremento, digamos, un poco más redondo. Pero si son relativamente cercanos a lo que hemos calculado con la fórmula, nos debería salir una recta más o menos cercana o decente a lo que quisiéramos como frontera de decisión, ¿no? Estamos por llegar, 75 punto algo, 75.6 digamos, y menos 2.1 que está en el otro sentido. El B va a ser menos 2.1. Y tenemos la recta acá. Hemos construido una recta que separa claramente la clase A de la clase B. ¿Ok? Que tenemos que darnos cuenta. Primero, que esta recta, como es un problema linealmente separable, esta recta divide perfectamente lo azul de lo amarillo. Segundo, que en realidad esta recta, si bien funciona para la división, nada me asegura que sea la mejor recta o la óptima. Es más, si ustedes comienzan con otros pesos aleatorios diferentes, probablemente estos coeficientes van a cambiar un poco. Si yo no me detuviese en la iteración 1300, sino de repente era impaciente y me detenía en la 1200, estos parámetros van a cambiar un poco, incluso el error de predicción aparecería y de repente alguna de las pelotitas caería en la zona que no corresponde. Vamos a un segundo caso. En este caso tenemos data histórica de un dictado de un curso donde tenemos una información de asistencia a clases, las horas dedicadas al estudio, la cantidad de sesiones de asesoría a la que fue el alumno y si finalmente fue aprobado o desaprobado. Y también tenemos pesos aleatorios con los que vamos a comenzar. Como son tres, cada patrón tiene tres variables, son tres señales diferentes, W1, W2 y W3. Un B, que es el que se le va a sumar tranquilamente, y un eta para trabajar. ¿Ok? Vamos a ver nuevamente en el Excel este problema. Igual que en el caso 1, acá también tenemos el Excel, datos de asistencia, se estudió, cuántas horas se estudió y a cuántas sesiones de asesoría fue y se aprobó o no aprobó.
Y también pueden ustedes jugar con los pesos, ¿no? W1, W2, W3 y el B. Y por facilidad he colocado dos gráficos para no ponerlo en 3D, que es un poco difícil de verlo. Asistencia contra estudio y estudio contra asesoría, con unos valores aleatorios iniciales, y ustedes pueden ir probando para ver cómo va cambiando la recta verde, en este caso que sería el hiperplano. Si yo voy cambiando si voy cambiando uno cualquiera de estos valores, ustedes van a ver que las rectas van cambiando y van cambiando al mismo tiempo, porque en realidad es un hiperplano, solamente que lo estoy viendo con dos cortes diferentes, ¿no? La idea es que ustedes prueben, vayan jugando con la influencia de estos pesos hasta que encuentren algún hiperplano que separe bien en los dos gráficos la data. En este caso aplicando también la misma idea, ¿no? Presentar los patrones, calcular el valor A potencial posináptico, calcular la salida, el Y, compararla con el target, el error y hacer los ajustes, y hacer esto repetidas veces. Tenemos que los valores óptimos vienen dados por W1 2.58, W2 menos 0.909, W3 2.357 y el B 0.805. Si ustedes vuelcan estos datos en el Excel, van a ver que justamente se forma el hiperplano que separa correctamente las clases amarillas del azul, tanto en la asistencia contra estudio como en el estudio contra la asesoría, que es justamente lo que queremos. Un hiperplano que separe perfectamente los datos. ¿Ok? Prueben ustedes estos valores en el Excel y comprueben que justamente logran separarse correctamente las dos clases. Y jueguen también ustedes mismos con esos pesos, esos parámetros en general, a ver si encuentran otra expresión. También lo que pueden hacer es inicien con otros valores aleatorios, utilicen las fórmulas que ya vimos y vean si logran llegar a una ecuación diferente. Tenemos un tercer caso donde lo que vamos a hacer es catalogar a los clientes que tenemos en cuatro segmentos. ¿Ok? Cuatro grupos diferentes que básicamente son la comparación del nivel de ingreso, que puede ser alto o bajo, y del potencial de negocio, si es un cliente con potencial o sin potencial. Entonces tenemos por ejemplo, este BSP significa un cliente de nivel bajo con potencial. Este ASP es un cliente de nivel alto sin potencial. La base de datos contiene el ingreso en miles y el monto que se estima que puede tener en saldo en los próximos años. Y tenemos estos 10 patrones, ¿no? De 8 patrones, perdón, y tenemos estos valores iniciales. En este caso, y vamos a darle un poquito de revisión a esto, y se dan cuenta los parámetros ya cambian un poco. Ya no es simplemente W1, 2, 3, sino tenemos otra nomenclatura. 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2, B1 y B2. Ahora les voy a explicar por qué. En este caso en particular vamos a tener dos variables o dos señales por cada patrón, una clase o un tipo, una columna de clase, pero que toma cuatro valores diferentes. Eso también lo podemos observar en nuestro Excel, que en un instante vamos a ir. En tema de estructura, ¿cómo vamos a plantear esto acá? Recordando el ejemplo que yo puse de los círculos verdes, círculos blancos, cuadrados blancos. Acá necesitamos también dos neuronas para justamente por combinación, como cada neurona nos permite dividir dos clases o separar, ¿no?, de forma binaria la data. Necesitamos dos neuronas porque queremos identificar hasta cuatro valores posibles de las clases. ¿Cuál va a ser la nomenclatura? Neurona de acá y neurona de acá. Cada una va a recibir las señales de x1 y x2, que son las dos variables que tenemos. x1 va a emitir un valor para esta neurona y el mismo valor para esta neurona, pero ese valor va a estar matizado por estos pesos correspondientes. El peso W11 es el peso asociado de la variable x1 a la primera neurona. W12 es el peso con el que se matiza el valor de la variable x1 hacia la segunda neurona. De misma manera, W21 controla lo que manda x2 a esta neurona de arriba, y W22 controla o ¿no?, afecta positivo o negativamente a lo que manda x2 a la neurona de acá abajo. Cada neurona va a tener su propio sesgo, su propio B asociado, B1 y B2, y su propia función de propagación, que básicamente es la comparación de este A1 y este A2 respecto a 0, para saber si emite una señal 1 o una señal 0. Y como el ejemplo de los cuadrados de colores, las combinaciones de unos y ceros de estos Y me van a decir si es una
clase alta, ingreso alto con potencial, ingreso alto sin potencial, etcétera, etcétera. Nomenclatura, estas son las matrices que vamos a trabajar. Una matriz de patrones, n patrones, x1 y x2 cada uno de ellos. Una matriz de target, porque cada patrón va a tener un target. E incluso vamos a ver que el target se va a descomponer en dos variables básicamente. Pesos asociados, que son estos pesos que me dirigen los valores de las señales y los sesgos de cada neurona. Ustedes pueden probar con el Excel para encontrar estos valores y justamente voy a aprovechar para mostrarles el Excel. Acá tenemos el Excel con pesos aleatorios, los tipos que correspondan que yo he pintado de diferentes colores y la idea nuevamente no es que vayan jugando ustedes con los pesos para que vean cómo estas rectas, estos hiperplanos van cambiando. ¿Por qué coloco dos rectas? Porque acuérdense que es como el ejemplo de los cuadrados y los círculos. Tenemos dos neuronas, cada neurona me va a servir para partir la gráfica en dos, entonces voy a tener dos rectas. La idea sería armar, ¿no?, el cruce de dos rectas de tal forma que queden cuatro zonas bien marcadas: la zona gris, la zona azul, la zona amarilla y la zona naranja rosada. ¿Cómo se calculan estos pesos? De una forma muy similar a cómo hemos venido trabajando. Presentamos la data, calculamos el potencial presináptico, calculamos el Y respectivo, comparamos contra el target, hacemos el ajuste, calculamos el error, hacemos el ajuste del W y del B y vamos refrescando hasta un momento en que ya no tengamos ningún error. En este caso en particular hay que hacer una transformación adicional de nuestra data, porque estas clases las tenemos que traducir en algo más manejable por nuestras neuronas. Acuérdense, nuestras neuronas, tenemos una neurona superior y una inferior en mi dibujito. Cada neurona me va a botar un valor de división de clases. Tenemos que transformar estas variables para que tenga sentido el aprendizaje de las neuronas. En nuestro caso, antes de aplicar las fórmulas que ya vimos, vamos a hacer una transformación al target, ¿no?, como en el ejemplo que veíamos de los cuadrados y círculos de colores. El target, que es el tipo, en realidad lo vamos a descomponer. Vamos a descomponer en tipo, nivel de ingreso y tipo potencial. Ceros y unos finalmente, porque este es el target con el que vamos a comparar nuestro Y. El Y de una neurona y el Y de otra neurona. Y las clases que corresponden. Clase 1, 2, 3, 4. Estas tres columnas es lo mismo que esta columna acá. Solamente que se descompone para que las neuronas del perceptrón, una se compare con estos valores y otra se compare con estos valores. Básicamente una neurona del perceptrón nos va a servir para tratar de predecir el nivel y otra para tratar de predecir el potencial. Si ustedes aplican sus fórmulas van a encontrar que los valores óptimos son estos de acá y justamente corresponden a estas líneas, ¿ok?, que parten nuestra gráfica. ¿En qué falla el perceptrón o qué le falta, digamos, al perceptrón? Primero, que en realidad, como es una función de salida binaria, no importa mucho, dense cuenta que no importa mucho la magnitud en sí del valor A del potencial postsináptico. No nos importa si es que sea un número positivo muy grande o muy chiquito, simplemente nos importa que sea o positivo o negativo. ¿Qué es lo que podemos hacer? Podemos identificar que un alumno aprueba o desaprueba, pero no nos importa mucho la nota con la que aprueba o con la que desaprueba. Además, solamente sirve si es que es posible hacer una diferencia o una división lineal entre la data. En este caso, es un poco forzado, pero en este caso no podemos hacer una separación lineal perfecta. Entonces no vamos a poder aplicar el perceptrón buscando como objetivo llegar a un error cero. Tenemos que sacrificar algunos casos erróneos para poder decir que el perceptrón puede ser útil en un problema de este tipo. Y además, la frontera que nos arroja no necesariamente es óptima. Es una posible frontera buena que nos sirve para separar las clases, pero no necesariamente es la más robusta. Si queremos hacer una frontera robusta, de repente el perceptrón como tal ya no nos sirve tanto y podremos usar otro tipo de modelos que hayamos visto, como Support Vector Machine, por ejemplo. ¿Ok? Estas limitaciones del perceptrón hacen que sea necesario, o que hicieron que fuera necesario crear otro tipo de esquema, que es el que vamos a ver a continuación, que es el esquema Adaline.